Continuando con el curso de Metodología de la Investigación, organizado por la Sociedad Científica Médico-Estudiantil Peruana, SOCIMEP, desarrollaremos el segundo módulo denominado Planteamiento del tema de investigación. Bienvenidos al módulo de Planteamiento de la idea de investigación. Mi nombre es Evin G. Villavicencio Caparó y vamos a desarrollar este módulo en tres partes. La primera, sobre aspectos generales de las ideas de investigación, la segunda, sobre los diseños de investigación y la tercera, acerca de las preguntas de investigación asociadas a los diseños de investigación. Espero que este curso sea de vuestro agrado. El objeto de estudio de la medicina, según el manual de Frascati, corresponde al tercer capítulo del área científica y tecnológica denominado Ciencias Médicas. Las ciencias médicas se subdividen en tres ítems: medicina básica, medicina clínica y ciencias de la salud. En la presente diapositiva podemos observar cuáles son las especialidades que están dentro de cada uno de los tres ítems de investigación del manual de Frascati. Dentro de la medicina básica tenemos la anatomía, citología, entre otros. Dentro de la medicina clínica, la anestesiología, pediatría y las otras especialidades. Y dentro de las ciencias de la salud pública, epidemiología y otros. Otra estrategia importante para encontrar temas de investigación es la revisión del CIE-10. El CIE-10 es el libro de clasificación estadística internacional de problemas relacionados con la salud. En este momento está en su versión 10 y se espera que para mayo del 2018 deba salir la versión del CIE-11. El Excel del CIE-10 que ofrece el Ministerio de Salud del Perú tiene 14.196 condiciones que se pueden diagnosticar y que son susceptibles de ser investigadas. Otro camino para ubicar el tema de investigación es estar pendiente de las publicaciones respecto a la especialidad que uno prefiere. Son buscadores que debemos tener en cuenta siempre: PubMed, PLOS ONE, Vireme de la BBS y Cochrane Library. Son buscadores que nos van a permitir estar actualizados en los temas que se están investigando en el mundo. Adicionalmente, podemos indicar también que la revisión periódica de tesis de nuestra universidad nos permiten encontrar en las últimas hojas un acápite denominado recomendaciones. Generalmente, estas tesis hacen recomendaciones de nuevas investigaciones que deberían partir a raíz de las conclusiones de la tesis que se está evaluando. Entonces, una forma también de encontrar temas de investigación es ir a la hemeroteca, recabar información de las tesis, sobre todo del capítulo Recomendaciones. Una vez que tenemos el tema a investigar, debemos buscar el contenido de la investigación, es decir, cuál es el aspecto que queremos indagar respecto a esta patología. Los aspectos que se pueden investigar son los factores de riesgo de la enfermedad, la prevalencia de las enfermedades, el valor de los métodos de diagnóstico, la efectividad de las terapias y el pronóstico de la enfermedad. Estos son los 5 aspectos que se pueden investigar en investigación clínica. El primer aspecto a investigar son los factores de riesgo para la enfermedad. Se entiende como un factor de riesgo a una condición o un hábito que aumenta la probabilidad de que aparezca la enfermedad, a pesar de que no es la causa o no es la causa única. Y entonces conocemos 3 tipos de factores: factores o determinantes biológicos, factores o determinantes sociales y factores o determinantes medioambientales. El segundo aspecto a investigar es el de la prevalencia de las enfermedades. La prevalencia es la proporción de personas que tienen la enfermedad
respecto a la cantidad total de personas de una población. Estudiar la prevalencia es útil para saber la magnitud del problema, para programar la respuesta del sistema de salud frente a esta enfermedad y para concientizar a los pacientes que tienen un problema de salud que aún no lo perciben. El tercer aspecto a investigar es el del valor de los métodos de diagnóstico. Los métodos de diagnóstico deben ser válidos y confiables para poder ayudar al clínico a tomar decisiones acertadas. Existe entonces la necesidad de inventar métodos de diagnóstico cada vez más sensibles y específicos. El cuarto aspecto a investigar es el valor de los métodos terapéuticos. Las intervenciones y terapias que se prescriben a los pacientes deben estar respaldadas por la mejor evidencia disponible. En tal sentido, es necesario saber cuál es la efectividad de un método terapéutico antes de prescribirlo. Esto es de necesidad vital para el clínico. Los estudios de ensayos clínicos son los que nos van a dar el camino para saber cuánto es el porcentaje de efectividad de un tratamiento en determinada población. El quinto aspecto a investigar es acerca del pronóstico de los pacientes respecto a sus enfermedades. La evaluación de la sobrevida, tanto de los casos con terapia como sin terapia, y la evaluación de la calidad de vida en pacientes que viven con una enfermedad, son aspectos muy importantes de la medicina basada en evidencia. Sin embargo, también en este aspecto investigar se puede evaluar los hábitos de las personas que empiezan sanas y en el camino de la investigación se van enfermando. Otro punto importante en la ubicación de la idea de investigación o en la determinación del problema de investigación es la formulación del problema. Formular un problema significa convertir la falta de conocimiento en algún aspecto en una pregunta de investigación precisa, una pregunta de investigación que tenga la capacidad de ser respondida mediante nuestra investigación. Cada uno de los aspectos estudiados en láminas anteriores genera una pregunta de investigación. Veremos a continuación algunos ejemplos. El primer ejemplo de pregunta de investigación lo vamos a desarrollar en el aspecto de los factores de riesgo para la enfermedad. La formulación de esta pregunta tiene la siguiente forma. ¿Existe asociación entre la condición X y la enfermedad Y? La condición X es ese factor de riesgo que queremos saber si es que está asociado a la enfermedad que estamos estudiando. Un ejemplo sería: ¿existe asociación entre la parasitosis intestinal y la desnutrición crónica? El segundo ejemplo de pregunta de investigación lo vamos a trabajar en el aspecto de la prevalencia de la enfermedad. La formulación sería la siguiente: ¿cuánto es la prevalencia de la enfermedad Y en la población? Pongamos un ejemplo. ¿Cuánto es la prevalencia de diabetes en adultos mayores de Chiclayo el año 2018? Esta pregunta de investigación nos invita a responder mediante nuestro proyecto a la pregunta de cuánto es la prevalencia. La respuesta tendrá que ser un número, un porcentaje de personas que tengan diabetes respecto a la cantidad total de la población. La tercera pregunta de investigación que vamos a estudiar se refiere al aspecto del valor de los métodos de diagnóstico. La formulación sería la siguiente: ¿cuánto es la sensibilidad del método M para diagnosticar la enfermedad Y? El ejemplo sería: ¿cuánto es la sensibilidad de la prueba de hemoglobina glicosilada para diagnosticar la diabetes tipo 2? Esta pregunta nos invita a conocer con qué porcentaje esta prueba de la hemoglobina glicosilada estaría diagnosticando adecuadamente los casos de pacientes con diabetes tipo 2.
Cuando vamos a realizar la pregunta de investigación para el aspecto de valor de los métodos terapéuticos, se aplica una estrategia internacionalmente conocida como PICO, de un acrónimo en inglés, que más o menos la traducción sería población, intervención, comparación y outcome o resultado. Este acrónimo PICO nos hará recordar que para poder formular la pregunta de investigación para los métodos terapéuticos, tengo que utilizar estos 4 componentes. Definir la población en la que va a ser hecho el experimento, definir cuál es la intervención nueva que quiero comprobar, mencionar contra qué otra terapia estoy comparando y finalmente decir cuál es la variable en la que voy a comparar estas 2 intervenciones. En la presente diapositiva vemos la manera de utilizar la estrategia PICO para construir una pregunta de investigación. En la población tenemos a personas adultas. La intervención nueva sería una terapia conductual. La intervención antigua con la que nos vamos a comparar sería la terapia cognitivo-conductual. Y la variable resultado sería el trastorno por ansiedad. Teniendo estos 4 componentes de la pregunta de investigación para los métodos terapéuticos, nos quedaría el ejemplo de la siguiente manera. En personas adultas, el empleo de la terapia conductual comparada con el uso de la terapia cognitivo-conductual tendrá igual resultado para el tratamiento del trastorno de ansiedad. El quinto aspecto de las preguntas de investigación sería el pronóstico de las enfermedades. La formulación de esta pregunta de investigación sería de la siguiente manera. ¿Existe asociación entre el factor X y el pronóstico de la enfermedad Y? Para el ejemplo, tenemos la siguiente pregunta. ¿Existe asociación entre la obesidad y el pronóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bien, vamos llegando a la parte final de nuestro módulo y debemos mencionar que el objetivo general de toda investigación proviene del diseño del estudio. Y nosotros vamos a aprender en esta última parte a qué diseño corresponde cada uno de los aspectos que hemos mencionado en láminas anteriores. Poder plantear una pregunta de investigación nos conduce a tener un buen objetivo general, como veremos a continuación en las siguientes diapositivas. El primer diseño de estudio que debemos mencionar es el diseño de caso control. Este diseño se utiliza para determinar si una condición es factor de riesgo para una enfermedad. Entonces, recordemos que habíamos planteado una formulación de pregunta de investigación o formulación de problema, donde decíamos que una condición estaba asociada a una enfermedad. Para esta pregunta de investigación, el objetivo general debiera escribirse de la siguiente manera: asociar la condición X y la enfermedad Y. El segundo diseño de investigación que debemos analizar es el diseño descriptivo. El diseño descriptivo simple es aquel que nos permite conocer las prevalencias de las enfermedades. El objetivo general de este diseño de investigación se escribe de la siguiente manera: determinar la prevalencia de la enfermedad Y en la población. El tercer diseño que vamos a estudiar es el que se refiere al diseño descriptivo de sensibilidad y especificidad. Este sirve para poder evaluar el valor de los métodos de diagnóstico. El objetivo general de este diseño se redacta de la siguiente forma: determinar la sensibilidad del método M para diagnosticar la enfermedad Y. Recordemos también que se evalúa la especificidad. En ese caso, el objetivo sería determinar la especificidad del método M para diagnosticar la enfermedad Y. El cuarto diseño de estudio lo conocemos como diseño de ensayo clínico controlado y aleatorizado, conocido por sus siglas como ECA. Este diseño nos permite
responder a la pregunta de investigación sobre la efectividad de una terapia o de un procedimiento. Para este caso, el objetivo general se escribe de la siguiente manera: comparar la efectividad del método 1 con el método 2 para tratar la enfermedad Y en personas adultas. Noten ustedes que la construcción de la pregunta de investigación primero tiene a la población, luego la terapia 1, luego la terapia 2 y finalmente la variable. En el caso del objetivo se redacta primero un verbo en infinitivo que es comparar la efectividad, el método 1, el método 2, la variable sobre la que vamos a trabajar y al final la población en la que estamos estudiando. El quinto diseño de investigación se conoce como diseño de cohortes. Este nos permite evaluar la asociación entre un factor y el pronóstico de la enfermedad, el desarrollo de una enfermedad. Para el ejemplo, podríamos mencionar lo siguiente: asociar el factor X y el pronóstico de la enfermedad Y. En el caso de nuestro ejemplo anterior, mencionábamos asociar la obesidad y el pronóstico de la EPOC. Finalmente, las conclusiones a las que podemos llegar son las siguientes. Tenemos muchas enfermedades sobre las cuales se puede plantear trabajos de investigación. Segundo, que hay 5 aspectos de los cuales se encarga la investigación clínica. Podemos recordar que son factores de riesgo, la prevalencia de la enfermedad, los métodos de diagnóstico, los métodos terapéuticos y el pronóstico de las enfermedades. Y también debemos mencionar como conclusión que estos 5 aspectos están relacionados con los diseños de investigación, las preguntas de investigación y el objetivo de investigación. De tal manera que el planteamiento de una idea de investigación, el planteamiento de un problema de investigación, tiene que tener en cuenta el diseño, las preguntas de investigación y los objetivos de la investigación. Espero que este módulo haya sido de vuestro agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.